El aula de Moodle. No hay contraseña para el día de hoy. Solo coloquen presente y guardar. Vamos a ver. Bien, les comparto la diapositiva. Pues este fragmento de la obra de Carlos Fuentes, que se llama El espejo enterrado, eh, expone un poquito la verdad de lo que realmente sucedió después de la expulsión de los jesuitas. La gran ironía y paradoja que es que el rey, a pesar de tener a los jesuitas que prácticamente eran entre la iglesia los más, por así decirlo, progresistas, ¿verdad? Porque estaban a favor de la educación y de todo el proceso que la corona quería implementar. Pues leamos este pequeño fragmento. Lo que nos dice aquí Carlos Fuentes es que sea cuales fueran las razones, ¿verdad?, para expulsar a los jesuitas, el hecho es que más bien eso resultó contraproducente del Nuevo Mundo, porque al final, evidentemente, los jesuitas eran los que más se habían, obviamente, adaptado a estos cambios modernos, ¿verdad? Habían traído estudios modernos de matemáticas, renunciando un poquito al modelo tomista que predominó toda la Edad Media en la educación de la iglesia. Entonces, prácticamente lo que venían, en vez de servirle textos de Santo Tomás de Aquino, lo que servían eran textos de Descartes y Leibniz, nos dice Fuentes. Y es evidentemente que al quitar a los jesuitas de la educación, prácticamente también la parte educativa pues llegó a un declive, ¿verdad? A una caída. Esa es la ironía que nos trata de exponer aquí Carlos Fuentes. Al final, pues los jesuitas van a ser expulsados de aquí de América, van a ser montados en carretas, llevados presos a España. Quiero comentarles un pequeño detalle con respecto a lo que pasó en Europa. En Europa se dice que la zarina rusa solicita al Papa el permiso para poder hacer lo que a ella le convenía más con los jesuitas. Pues el Papa, suponiendo, en este caso, el Papa Clemente, que es el que los va a suprimir, le da la potestad total, ¿verdad?, al zar de Rusia y a la zarina para poder, obviamente, hacer lo que quisieran hacer con los jesuitas. En Europa van a ser tratados prácticamente como criminales. Pero allá en Rusia, si sobrevivió la Compañía de Jesús, que todavía está hoy en día en pie, se debía al hecho mismo de que Europa empieza a exigirle al Papa, ¿verdad? No a este, sino al siguiente Papa y a los siguientes sucesores, evidentemente, la reevaluación de lo que pasó, ¿verdad? Y una visión retrospectiva para poder analizar las causas, si eran justas o no. Pues a pesar de que Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús, más adelante vendrá otro papa que lo va a volver a rehabilitar. Así que al final la historia pues hizo su justicia con respecto a los jesuitas. Cuenta el Papa Francisco también en el primer año de haber sido electo papa, de que uno de los cardenales, de manera, en forma de broma, le dice, deberías de hacerte llamar Clemente, ¿verdad? Porque un papa llamado Clemente suprimió la compañía a la que pertenece un jesuita que llegó a ser papa, ¿verdad? Entonces iba a ser una gran ironía si el papa lo hubiese hecho, pero al final eligió el nombre de Francisco, ¿verdad? Aquí hay un pequeño fragmento de la historieta de Chile, donde aparece Manuel Amat y Junían diciendo prácticamente, sí, lo sé, padre, pero lamentablemente el rey Carlos se hartó de vuestra orden religiosa, los ve como rebeldes. Estos jesuitas y su burla me tienen cansado. Y pues al final dice esta pequeña historieta chilena, ¿verdad? Por todo Chile, ¿verdad? Sucede lo mismo. En aquel día los jesuitas fueron arrestados y deportados del reino. Avancen, el camino los esperan las demás carretas. Y al final, pues, también hay grabados que muestran ese hecho de las carretas que lo llevan a los puertos y de ahí, pues, son llevados expulsados. Pero lo que pasó realmente con la zarina al final es que, en vez de suprimir la compañía, lo va a proteger. Por eso perduró todavía la fuerza y las ganas de volver a ver a los jesuitas rehabilitados por la iglesia. Pero, ya como les digo, va a llegar un papa que lo va a poder hacer. Algunas consecuencias que se pueden notar históricamente por haber sacado a los jesuitas de América, incluso de la educación española. La primera gran consecuencia que vemos es la desorganización de las misiones. Todo lo que ellos habían hecho en el Paraguay y la Amazonía peruana, que era básicamente todas las misiones con los indígenas, ¿verdad? Prácticamente no podríamos llamarle empresas, pero sí haciendas ganaderas, haciendas agrícolas, ¿verdad? Todo el arte, la educación que estaban haciendo y el proceso evangelizador que estaban realizando, pues se vino abajo. Hay una gran desorganización de todas las empresas agrícolas, rematadas, como les digo, al 50% del precio, ¿verdad? Básicamente el Estado español se quedó con el 15% de esas ventas. Y los cambios culturales, ¿verdad? Y educativos. Prácticamente la educación, de alguna manera, dejó de ser tan progresista, ¿verdad? Como lo venían haciendo ellos también. Aquí está la misión de San Ignacio de Niní en Argentina, ¿verdad? Cómo era anteriormente y cómo quedó.
También está la misión de la Santísima Trinidad del Paraná, en Paraguay. Prácticamente eran extensiones hermosísimas, ¿verdad? Con todos los conventos, la parte de los edificios de la iglesia, me imagino toda la parte de las escuelas y la parte también de las viviendas campesinas. Así comenzaron los jesuitas, llegando prácticamente a establecer una relación muy diferente a la que el resto de españoles hicieron, ¿verdad? Porque la manera de entrar con los indígenas no era la fuerza, sino que era interactuando, ¿verdad? Prácticamente compartiendo, dando obsequios, recibiendo obsequios, y así como prácticamente se va haciendo más fácil la misión y la evangelización. Hay que recordar que los jesuitas, ninguno de ellos andaba armas, ¿verdad? Todos ellos andaban simplemente con el evangelio, ¿verdad? Y con la ganas de poder evangelizar. Por eso las misiones fueron muy fuertes, ¿verdad? Y el catolicismo se hizo bastante importante en la zona de la Amazonía. Tanto sí que a nivel de América del Sur, el país más católico es Brasil, ¿verdad? Para que tengan una idea del el grado de evangelización que se llevó a cabo ahí. Quiero recomendar esta película, desgraciadamente tenía yo el enlace de Gloria.tv, ya no está en Gloria.tv, al parecer Amazon Prime compró los derechos y apenas hay un poquito fragmento y creo que está la versión en inglés, estaba la versión en inglés en YouTube. Pero es una película buenísima. Si la logran ver, creo que para América Latina está bloqueada esta película. No sé por qué nos tienen tan discriminados, pero la última vez que entré a Prime para ver si estaba ahí, ahí está la película, pero no se puede ver aquí en Honduras. Supongo que si alguno está no sé si será por la región occidental o tendrá que ver con un bloqueo de todo el país, no sé. Lo siento que está bloqueada la película, pero es una excelente película, con tres famosos actores, ¿verdad? Robert De Niro, ganador del Oscar por esta peli también. La película ganó dos Oscars, una por la mejor fotografía y la mejor música, y también sale Jeremy Irons, que es el que sale con la flauta, y sale también con de sacerdote con la custodia en la mano, y también Liam Neeson, que todo el mundo lo conoce por las películas de Taken, ¿verdad? Que se ha vuelto también muy popular. Una película muy bonita que cuenta prácticamente esta experiencia de los jesuitas en la defensa y cómo comenzaron la misión, que no fue nada fácil. La primera escena prácticamente de la película es ver el martirio de los jesuitas, que son prácticamente atrapados por los indígenas, amarrados a troncos y los tiraban prácticamente por las corrientes del Amazonas, ¿verdad? Para que se pudieran morir solos. Esa de tantos testimonios quizá que pudieron haber pasado. Pero también, ¿verdad? La parte amable de esto es ver cómo ellos, aún con todos esos riesgos, pretendieron seguir haciendo el proceso evangelizador de América. Y al final, pues, como les digo, la historia hizo justicia. El Papa Pío VII, ¿verdad? Va a volver a restaurar mediante una bula llamada la Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, que es, lo solicita toda la iglesia o lo pide toda la iglesia, con la cual obviamente vuelve a restaurar la orden 41 años después de haber sido suprimida. Bien, con esto prácticamente terminamos esta diapositiva. Ahora permítame pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahora respecto a esta parte? Lo que acaban de entrar no hay contraseña, chicos, aunque ya cerró el tiempo. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre el problema de los jesuitas y las reformas borbónicas? Bien, bien, bien. Recuerden que hasta este tema prácticamente de la expulsión de los jesuitas, quiero ver, no, hasta antes de las reformas borbónicas, hasta antes de ese tema, viene la parte del examen. Ya de aquí, prácticamente de la reforma borbónica en adelante, considerémosle ya contenido para el tercer parcial. Bien, si no hay ninguna pregunta, pues continuamos con el siguiente tema. Ya nos estamos aproximando a la historia moderna y contemporánea de Honduras. Lo cierto es que todo lo que hemos visto, pues es un contexto bastante importante para comprender realmente por qué entonces la iglesia hizo lo que hizo, por qué el Estado español no perduró. Todo eso nos ayuda a entender un poquito por qué se va a dar la independencia. Bien, hablemos de las causas externas e internas de la independencia. Primero comencemos con las causas externas, las que vienen obviamente por las revoluciones extranjeras, las independencias extranjeras, que sirven prácticamente como modelo, como diríamos, como hito para que todos aquí en América también prosigan con esa misma forma de pensamiento. La primera gran consecuencia o causa, mejor dicho, causas internas, externas, perdón, son las siguientes. Vamos a ver cómo es que nacieron los estados nacionales. Primero, afuera de América, para que después veamos por qué esto incidió en América misma. Primera causa externa, la independencia de Estados Unidos. Estamos hablando de que las guerras de independencia que van en estos años, de 1775 a 1783,
con la firma de la Declaración de la Independencia de 1776, es un largo periodo, ¿verdad?, en el cual van a estar haciendo las famosas guerras de independencia. Eh, Desde ya podemos ver que en Estados Unidos no fue de pronto, ¿verdad? Que de la noche a la mañana ya se volvió independiente, no, fue una constante temporada de luchas, muchos años, ¿verdad? De enfrentamiento. En América tenemos la suerte de que aquí, por lo menos en Centroamérica, la independencia no se hizo a punta de armas. El problema del armamento vendrá después, ¿verdad? Cuando empieza a desestabilizarse todo. Pero podemos decir que a diferencia de Estados Unidos, no nos tocó un montón de guerras de independencia. Sí hubo bastantes intentonas. Una intentona se puede decir pues un intento de insurrección, es un intento de llevar a la gente a reclamar la independencia. Pero hubo algunas organizaciones entre el año 1810 hasta 1819, ¿verdad? Aquí en Honduras hubo varios intentos de independencia, por lo menos creo que se habla de 4 intentonas, ¿verdad? Y así en toda América. Por lo cual no fue a punta de arma, por lo menos lo que se hizo en Guatemala para el 1821, no hubo necesidad de levantamiento en armas para poder firmar esa declaración de independencia. Donde sí hubo más conflicto fue en México. Ahí sí hubo bastantes enfrentamientos entre los conservadores, ¿verdad? Y los liberales, por así decirlo, ¿verdad? Donde representando cada uno de ellos prácticamente los intereses, ¿verdad? Distintos. Los conservadores, pues defendiendo obviamente el sistema colonial, ¿verdad? Pretendiendo hacerlo y perdurar, como pasó con Agustín de Iturbide, mientras que en el caso de los insurgentes y los liberales como Vicente Guerrero, ¿verdad? Intentando desplazar prácticamente el imperio español del territorio mexicano. Pero en Honduras y en Centroamérica, mejor dicho, no hubo ese tipo de conflictos, por lo menos. A pesar de ello, Estados Unidos pone prácticamente pues el dedo en la llaga, ¿verdad? Y de alguna manera también pone el ejemplo que va a seguir más adelante también Francia. En Francia y en América se van a desarrollar un montón de tertulias, podemos verlo como la segunda causa externa, las tertulias. Explico brevemente qué es una tertulia. Una tertulia es una reunión secreta, ¿verdad? O al menos así, ¿verdad? En las calles, pero muy moderadamente, para poder llegar a ciertos acuerdos políticos. La palabra tertulia viene del nombre de aquel filósofo cristiano llamado Tertuliano, que por haberse metido en tema de herejía, la iglesia lo condena y la gente aún así quería seguir leyendo las obras de Tertuliano y es por eso que a escondidas se reunían para leer sus escritos. De ahí el porqué a estas reuniones secretas para llevar la contraria al sistema se le llama tertulias. De ahí el por qué en América también se fue necesario hacer, ¿verdad? ¿Qué discusiones habían? Pues el tema político, el tema económico, el tema del abandono del imperio español. Y esto evidentemente levanta pues líderes que van a ser prácticamente las causas ya de carácter interno. Otra causa de carácter externo, pues es el pensamiento filosófico de los enciclopedistas y los ilustrados. Hombres como Jean-Pierre Rousseau, hombres como Marie-Aurèle Voltaire, hombres como Jean Leron d'Alembert y hombres como Denis Diderot, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? María Voltaire o Marie Voltaire, ¿verdad? Jean Leron d'Alembert y Denis Diderot. Estos y otros filósofos más, ¿verdad? También ingleses, alemanes, van a sembrar un poquito esta actitud crítica ante la vida, donde el poder absoluto se pone en duda, donde el sistema monárquico se pone en duda. Además de esto, hay que sumarle aquellas obras que, como había mencionado cuando hablábamos de suprimir algunas obras que llegaran a América, la obra del Príncipe, la de Leviatán y Thomas Hobbes, levanta obviamente también sospechas sobre lo que ha sido por mucho tiempo el poder monárquico. Y más estos hombres que de alguna manera le meten leña al fuego con la idea de discutir el por qué somos desiguales, el caso de Rousseau, que escribe la obra de El origen de la desigualdad entre los hombres, o la obra del contrato social, y todos aquellos documentos que atacaban el sistema absolutista de la corona, incluso atacaban un poco a la iglesia, como el caso de Voltaire, atacaba a la iglesia. De esto va levantando un pensamiento, ¿verdad?, liberal en medio de la gente. Y este liberalismo va a llegar hasta América, ¿verdad? Ahí el por qué a muchos de estos hombres, que se les llama los ilustres o ilustrados, van a prácticamente, pues los ilustrados específicamente, van a generar un tipo de pensamiento que va a perdurar en la mente de los criollos y que va a sembrar la semilla, ¿verdad?, de ese deseo de libertad.
La Revolución Francesa es otra causa externa de la independencia, año 1789, con la toma de la Bastilla, ¿verdad? Un 14 de octubre, se determina obviamente el principio de la caída del sistema monárquico francés, que estaba en ese momento a cargo de Luis XVI y su esposa María Antonieta. Claramente, los pensamientos de estos filósofos se regaron como pólvora a través de los periódicos, a través de quizá editoriales, a través del pensamiento de los libros. Y esto va generando una población cada vez más, quizá más consciente, ¿verdad?, de la opresión misma que sufre. Eh, y ahí por qué no podemos desestimar el poder de la palabra y el poder de las ideas y las doctrinas. Porque así como pueden liberar a la gente quizá de sistemas opresivos, también podrían llegar a ser un peligro, ¿verdad? Claramente, porque pueden desestabilizar fácilmente la sociedad. Así que hay que tener el cuidado respecto a lo que se comparte en la cultura. Pero claramente, en este caso, pues sirvió para quitarse de encima este, por mucho tiempo, ¿verdad? Tradicionalismo del poder monárquico. Todavía toda Europa sigue en proceso, ¿verdad? Diríamos, de eliminación de las monarquías. Todavía no lo han logrado al 100% porque claramente Noruega es una monarquía parlamentaria, España es monarquía parlamentaria, ¿verdad? Entonces todavía hay personajes como los reyes o la reina o el rey que queda ahorita en Inglaterra. Razones por las cuales la gente sigue todavía preguntándose si esa figura de un estado monárquico puede ser viable en un siglo como el contemporáneo. Seguirá todavía dando mucho que hablar esto, ¿verdad? Aunque en cierta manera tenemos que entender que el sistema monárquico no es el problema. Y al final de cuentas, haya monarquía o haya democracia, si no hay ética en ninguno de los dos sistemas, ¿verdad? Los dos sistemas pueden ser fallidos. Porque el problema del hombre es un problema no de carácter político, es un problema de carácter moral, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro también. Aquí está más o menos un pequeño esquema, ¿verdad? De las causas de la Revolución Francesa, causas sociales, ideológicas y económicas, el enriquecimiento de la clase burguesa, la lucha de poder con los burgueses versus el rey, ¿verdad? Las causas económicas, la cantidad de tributos del pueblo, ¿verdad? Y aquí más o menos las etapas. Vean desde dónde, desde 1789 a 1799 fue prácticamente todo el proceso de organización. No fue fácil, fueron 10 años prácticamente de desestabilización política. Am, la primera vez que surgió el Partido Libertad y Refundación con doña Xiomara al frente, en la primera contienda electoral, traían como agenda el tema de la constitución, de la constituyente. Y en ese momento yo hacía una crítica respecto a ello, basándome en lo que podemos constatar a través de la Revolución Francesa, que no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, no se puede lograr una constituyente en 4 años, ¿verdad? Es un proceso largo, es un proceso bien, que hay que hacerlo con mucha prudencia o se puede terminar en un desastre. Y de hecho, miren, Francia nos da un ejemplo. Miren que para el año 1799 hubo desestabilización, vino un militar, se aprovechó de la circunstancia y se autocoronó como emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Y miren desde cuánto duraron, prácticamente 16 años dura un dictador prácticamente, ¿verdad? Al frente de la famosa república que había supuestamente surgido, ¿verdad? Una vez que logran con las batallas quitar a Napoleón de encima, ¿verdad? Vuelven otra vez a restaurar la República Francesa. O sea, eso puede llegar a ocurrir. Imagínense 15 años encima, ¿verdad? Una monarquía más. Entonces, claramente no fue nada sencillo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay muchos intereses por debajo y no hay una visión de bien común, ¿verdad? Que eso fue lo que realmente sucedió. Varias gente que estaba al frente de la revolución se dejó comprar, ¿verdad? Incluido el mismo Danton, a quien se le acusó de traidor. Eh, y eso es lo que prácticamente genera desestabilización. Cuando hablen de revoluciones, cuando hablen de cambios sociales, tengamos cuidado, porque tarde o temprano eso puede acarrear un desequilibrio social muy grande. Aquí están los dos personajes que participaron. Danton era prácticamente la voz la oratoria, por así decirlo, de la revolución y Robespierre era más la mano activa, es decir, la parte militar. Claramente se menciona mucho como algo positivo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Sin embargo, hay que hacer ver que esos derechos del hombre no se van a poner a funcionar de la noche a la mañana. Es un proceso largo para que todos los sistemas legales de los países acepten estos valores como principios. La siguiente causa eh, externa es la independencia de México, ¿verdad? Y de los países suramericanos. Para que tengamos un poquito la idea
desde cuándo hasta cuándo prácticamente dura este proceso independentista en América, que de alguna manera nos va a llevar también a Centroamérica como a proceso de independencia. Aquí hay un pequeño mapa que muestra primero la independencia de México, 1810, luego sigue Argentina, 1816, luego sigue Chile, 1818, luego sigue Gran Colombia, 1819, luego Perú, en el mismo año que nos va a tocar a nosotros, 1821. Ustedes pueden ver que es un proceso largo, prácticamente han sido 11 años de intentos de revolución y de independencia. A veces con buenos éxitos, a veces con mucho dolor, sobre todo en América del Sur, donde pueden ver que hubo varias batallas de independencia. Bien, hasta ahorita esas son las causas externas. ¿Alguna pregunta respecto a esas? Haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Mencionamos como causa prácticamente las tertulias, la independencia de Estados Unidos, la independencia de México, el tema del enciclopedismo y la ilustración, ¿verdad? Como principios prácticamente con causas externas que conllevan a este pensamiento liberador. ¿Alguna pregunta respecto de eso? No, Lick, todo bien. ¿Todo claro hasta ahorita? Esa parte ya creo que habíamos hablado un poquito al primer parcial, ¿verdad? Sobre todo de la revolución, ahí hablamos un poquito. Ya habíamos abordado algunos detalles. Ahora veamos, si no hay alguna pregunta, vamos a las causas internas. Causas internas. Dijimos de que el pensamiento revolucionario francés llega como filosofía a América, ¿verdad? A través de estas enseñanzas de los ilustrados. Am, Hay que considerar también que quiénes son los que de alguna manera se forman en la ilustración. Según lo que nos cuenta prácticamente la historia, básicamente la gente obrera, la gente, sí, industrial, ¿verdad? De Francia. Eh, Algunos aluden también de que había, bueno, los albañiles, arquitectos y todos ellos. De ahí el por qué muchos de alguna manera van a relacionar a los masones, que son los grandes constructores de arquitectos e ingenieros prácticamente de Europa, con el tema del liberalismo, ¿verdad? Con el tema sobre todo de estas doctrinas libertarias. Eh, de ahí el por qué también vamos a ver más adelante cómo hay una acusación, diría yo, casi legendaria de que la mayoría de personajes de la independencia también tienen un trasfondo masónico, ¿verdad? El mismísimo Dionisio Herrera va a llegar a ser acusado de francmasonería. Ya veremos más adelante ese detalle. Y explicaré un poquito de dónde proviene ese pensamiento. Como primera causa interna, el abandono de las ciudades coloniales. Como se va a interesar más España en darle fuerza a los nuevos dos virreinatos del sur, prácticamente los virreinatos de Nueva España, ¿verdad? Y el que estaba en el Perú van a ser descuidados. Eso va a llevar evidentemente a un empobrecimiento también de la clase criolla, la cual obviamente se ve sin mano de obra, porque mucha gente incluso va a migrar a estos lugares donde se supone están generando nuevos edificios y era una oportunidad laboral, ¿verdad? Así que todo lo que estaban en el Perú prácticamente se van a la Gran Colombia o se van a la parte de la Argentina, ¿verdad? Prácticamente buscando oportunidades. Esto va generando cierta preocupación que conllevaría a la siguiente causa, que serían las editoriales y las tertulias, ¿verdad? Primero las editoriales. En los periódicos como los de Guatemala, ¿verdad? El Amigo de la Patria, fundado por nuestro prócer José de Silvio del Valle, ¿verdad? Se aprovechaba evidentemente para hacer la crítica social adecuada, pero también las tertulias públicas, aquellas conversaciones en las grandes plazas. Por ejemplo, este grabado presenta la conversación entre los burgueses o diríamos los criollos y los militares, ¿verdad? En plena Plaza Rosa de Argentina. Evidentemente, platicando la circunstancia social. Por ejemplo, ahorita en Honduras han ocurrido varios detallitos que de alguna manera casi desestabilizan el país. Y créanme que hay muchas tertulias, muchísimas tertulias en todos los chats que les he platicado. Bueno, de los dos chats que yo conozco, perdón, conozco tres chats, ¿verdad? Dos de consumo político y uno de política. Entonces ahí la plática es todos los días el problema del Congreso Nacional. Esa es la plática diaria, ¿verdad? ¿Es legal o no es legal lo que hicieron? Analizando con aporte de abogados, con aporte de gente que conoce de diplomacia internacional y también diplomacia local. Entonces, ese es el análisis, ¿verdad? Sin que se nos pida, sin que se nos pague, ahí está la gente platicando diariamente sobre la circunstancia política de este país. A mí me asombra que haya gente así, porque la mayoría de personas, y tendríamos que decir que es la mayoría de personas, pasan por la vida sin pensar en la política hondureña, ¿verdad? No les interesa la política hondureña.
Y hay gente que está muy, realmente muy preocupada por lo que está realmente pasando en este país. Hace poquito, por ejemplo, hacía una crítica muy importante el periodista Vanegas en el programa de él, ¿verdad? Donde él hace una crítica sobre lo que realmente él ha notado, ¿verdad? Incluso él critica los chats estos que se dedican a hablar de política donde hay miles de soluciones pero nunca se implementan. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón de que ahí la gente pasa debatiendo mucho sobre lo que hay que hacer en el país, pero pocos se atreven a tomar la política en sus manos para realmente hacer lo que debe hacerse. Eh, y nos falta esa valentía, nos falta esa entrega, ¿verdad? Por participar políticamente. Estamos dejando prácticamente la participación política a un montón de gente que se va a aprovechar de los cargos públicos, ¿verdad? Y que con dudosa eh, circunstancia, quién sabe, amen tanto este país como los que de repente dialogan sobre él, ¿verdad? Y por tanto, vamos a seguir viendo quizá circunstancias como las políticas que hemos visto últimamente. Aún así, las tertulias de vez en cuando son importantes. Yo creo que a pesar que le tenemos miedo a esto, porque también en una tertulia pueden ocurrir planificaciones antidemocráticas, ¿verdad? Que eso puede poner en peligro la democracia del país también. Lo cierto es que en las pocas tertulias en las que yo he estado, es al revés, ¿verdad? Se nota el patriotismo, el amor, el hartazgo de la corrupción que hay en la gente, en la mente de los que comparten ahí. Ahí si entra algún político que anda caminando chueco, ¿verdad? Lo hacen piñata completamente, ¿verdad? Le llama la atención, le dice cómo es posible que esté siendo tal, que siendo esto, siendo lo otro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sean tan cobardes por hacer esto y dejar hacer esto? Entonces, políticos que han participado en esos foros lo he visto que lo agarran de piñata, porque realmente hay gente que está realmente cansada de la circunstancia política del país. Así que no siempre las tertulias son algo malo, ¿verdad? Generan también buenos patriotas que de tarde o temprano van a generar quizá los cambios políticos, porque noto que hay gente ahí que está con planes de esto, de generar quizá un verdadero cambio para el país. Ojalá que algún día surja, ¿verdad? Seguramente en algún momento lo veremos. Y claramente, pues como digo, las tertulias generan esto, ¿verdad? Líderes revolucionarios. Eh, para bien o para mal, porque claramente más de alguno quizá también va por su propio interés. Pero al menos en América pudimos ver varios con, por lo menos, aparente de interés en darle una solución viable a la circunstancia política, en buscar organizar adecuadamente la federación, que es lo que podemos ver, por ejemplo, con hombres como Francisco Morazán. Pero prácticamente todos estos personajes de las revoluciones, independencias, guerras independentistas de América desde Washington, ¿verdad? Tenemos ahí al padre Hidalgo, ¿verdad? Simón Bolívar, a José Martí Delgado, a Vicente Guerrero, etcétera. Todos ellos de alguna manera se han notado por su forma de actuar que realmente querían un bien para la sociedad, la mayoría de ellos. Otra causa interna, pues el relajamiento de los que estaban aquí, de los peninsulares y los criollos, que a muchos no les va a interesar la cuestión política, como pasó hoy en día en Honduras, ¿verdad? Que hay gente que le preocupa mucho la política y hay gente que no le preocupa absolutamente nada. Pues así pasó también con la gente, ¿verdad? De que no se preocuparon por lo que iba a pasar. Miren, en Argentina, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahorita con las elecciones, que prácticamente votaron a favor de Massa en vez de votar a favor de Milei, un periodista antes de las votaciones decía algo en su canal de televisión. Decía, ¿usted cree que realmente no vale la pena ir a votar? Pues vote en blanco. Vote en blanco. Así como votaron en blanco muchos allá en Venezuela, así como votaron en blanco muchos allá en Perú, así como votaron en blanco muchos allá en Ecuador, ¿verdad? Es decir, aquí estamos repitiendo la misma situación en estos países. Después sale la gente a criticar que estamos bajo dictadura, que ya, pero es porque votó en blanco, ¿verdad? Y eso es algo alarmante porque él ponía incluso la estadística, ¿verdad? De un 32%, 30 y algo por ciento de gente que vota y un 60 y pico que no votaba, que salía voto en blanco, ¿verdad? Por esa gente que vota en blanco, que no participa políticamente, que son la mayoría, ¿verdad? Por esa gente apática de la cuestión política, es que a veces terminan los peores en el poder político, ¿verdad? Fácil hacer fraude cuando es mínima la cantidad de población a la que hay que sustituir. Difícil disfrazar una, ¿cómo se puede decir? Un conteo electoral cuando la mayoría o casi el 90% de personas han votado. Porque no es lo mismo disfrazar 1 millón de votos que disfrazar 7 millones, 8 millones, ¿verdad? Entonces, claramente, el político de turno pues aprovecha de esta circunstancia de la nulidad
que muchos pretenden votar siempre en blanco, ¿verdad? Y dejar obviamente, o incluso ni siquiera ir a votar, de abstencionismo, peor todavía. Entonces, esta es la particularidad que estamos sufriendo en toda América Latina, ¿verdad? La parte del relajamiento de la gente que teniendo poder político en sus manos, como el voto, no quiere participar políticamente con el voto, ¿verdad? Es parte de lo que realmente, bueno, en mi deber es hacerles el llamado, ¿verdad? Que cuando haya procesos electorales participen. Yo ya les expliqué por qué es que yo no participo. No participo no porque quiera dar mal ejemplo, no participo por lo que explicaba y creo que alguien me preguntó en el chat que por qué yo no, a qué partido político yo pertenecía y les aclaré que no voto por nadie. Para tener esta posibilidad de poder hacer un juicio más objetivo, más sensato, menos apasionado y más con mayor criterio, ¿verdad? Porque cuando alguien está sesgado políticamente por cualquiera de los aspectos políticos, pues fácilmente puede sesgar su opinión, puede acomodarla o incluso quedarse callado por conveniencia y eso es lo que no quiero hacer. Entonces por esos motivos que prefiero mejor estar totalmente neutral, ¿verdad? En mi papel de docente, que simplemente es intentar dirigir, ¿verdad? Un poco. No les digo por quién votar, por quién no votar, pero sí al menos sí les puedo decir que hay que elegir siempre a los mejores y desechar todo el tradicionalismo que nos ha llevado obviamente a una situación política precaria. También el surgimiento de próceres independentistas, además de los líderes políticos, ¿verdad? De los guerreros, de los capitanes que surgieron, ¿verdad? Líderes de revoluciones, también aparecieron padres independentistas. Aquí están algunos del lado de Guatemala, del lado de Honduras y de El Salvador y Nicaragua, incluso de España, que también salieron a los independentistas. Algunos de ellos, pues, son los que firmaron el Acta de Independencia de 1821, como por ejemplo Mariano Galvez y Pedro Molina, ellos firmaron el acta. El redactor del acta va a ser José Cecilio del Valle. El padre Antonio Larrazábal sí aparece firmando el acta. Manuel José Arce no firma el acta. Manuel Aguilar, los tres Aguilares, que son padre Manuel Aguilar, Nicolás Aguilar y Vicente Aguilar, no aparecen en el acta, pero son próceres de El Salvador. José Francisco Córdoba tampoco firma el acta. Mariano Beltranena y Llano creo que sí firma el acta. Miguel Arrainaga, no recuerdo si está la firma de él. José Simón Callas, creo que no, pero es de El Salvador. También Antonio de la Rave, él sí aparece en el acta de independencia. Juan Manuel Rodríguez, Santiago Celis y Pedro Pablo Castillo, ninguno de los tres aparece en el acta. Aparece Mariano de la Rave, sí aparece. El padre Matías Delgado también aparece firmando el acta de independencia de 1821. Lorenzo Romaña, creo que sí aparece en el acta, no sé si en la segunda copia. Gabino Gainza, pues claramente firma, es la primera firma que aparece, porque él va a ser electo prácticamente el jefe, ¿cómo se puede decir? Provisional. José Francisco Barrundia, creo que también firma el acta. Domingo Antonio de Lara, no me consta si firmó. Y el padre Antonio Ruiz. Si se fijan, prácticamente tenemos 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6 sacerdotes participando en el proceso de independencia, ¿verdad? Para que vean que la iglesia también está a favor del pueblo, a favor de lo que la gente, bueno, en este caso, ni siquiera tanto el pueblo, porque lo que prácticamente llevan esta independencia son las mismas personas que eran descendientes de españoles, ¿verdad? Ya notaremos eso en el acta de independencia. Por otro lado, quiero citar a Simón Bolívar con esta frase que dice, no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores, es decir, los españoles. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Prácticamente, don Simón Bolívar, pues prácticamente ve que ya tienen el derecho por ser nativos, ¿verdad? Pero a la vez también por ser herederos de la corona. Y esto es lo que están peleando, ¿verdad? Prácticamente un nuevo tipo de sociedad, donde ya no pertenecen ni siquiera por derecho a las tierras por los aborígenes, ¿verdad? Que no son obviamente mestizos, sino que son hijos de españoles, pero a la vez también con el derecho de todo lo que el español ha logrado en América. Básicamente, desde aquí se va notando que la independencia no es un proceso del pueblo liberándose de España, no es el pueblo pueblo, si nos referimos con pueblo pueblo al pueblo indígena, sino que básicamente es una lucha criolla, es una lucha de los hijos de los españoles que quieren tener el poder en sus manos.
Aquí algunos retratos de Simón Bolívar. Este es el supuesto retrato que mandó a hacer, bueno, el diseño tridimensional del rostro que mandó a hacer Hugo Chávez, ¿verdad? Sin embargo, no se parece en nada a los grabados y pinturas y restauraciones que se han hecho de otros momentos. Pero bueno, así lo tienen como el rostro oficial ahorita en Venezuela. Veamos un poquito lo del Acta de Independencia de 1821. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay ninguna pregunta hasta ahorita? Bien. Em, No, Nick. Veamos entonces esta acta. Quiero mostrarles primero los facsimil, es decir, el acta que está aquí en el, ¿cómo se llama? En el archivo de la UNA, ¿verdad? En UDI-CRA, que se llama, UDI-CRA, se llama el archivo, fototeca prácticamente y archivo de la UNA. Y también está la copia, la que está al lado derecho es la copia que tienen en ¿cómo se llama? En el Archivo General de Guatemala. ¿Verdad? Está más cuidadita el de Guatemala. De hecho, se nota, se lee un poquito mejor, ¿verdad? Si lo acercamos, miren, dice de conformidad con los, no sé qué, ¿verdad? No sé lo de la excelentísima diputación, supongo yo, provincial, y al efecto, ¿verdad? No sé qué dice ahí. Palacio, Guatemala, Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821, siendo públicos indudables, ¿verdad? Los deseos de independencia del gobierno español y por escrito, ¿verdad? Interesante la manera como escriben. Esta es la letra de José Cecilio del Valle, ¿verdad? Es una letra bastante, como digo, un poquito complicada de leer. Este es el archivo LONAI y el archivo general de Guatemala. Aquí están las diferentes copias para que las tengan ahí en la diapositiva, por si quieren verlas así curiosamente. Hay un error en el numeral 8, el prócer se pasó al numeral 10, no aparece el numeral 9. Es un error de dedo. En la prisa de escribir quizá, ¿verdad? Se le olvidó numerarlo correctamente. Así que van a notar que del 8 pasa al 10. Prácticamente estos son los numerales y al final aparecen las firmas de los padres de la independencia. Ah, José Domingo, sí está al final, es el secretario. Y aquí está la transcripción del acta de independencia, ¿verdad? Ahí están, miren, siendo públicos e indudables los deseos de la independencia del gobierno español que por escrito y de palabra manifestado el pueblo de esta capital, ¿verdad? Aquí menciona prácticamente a todos los que están a favor, ¿verdad? Tanto los ayuntamientos, los arzobispados, los del DIN y Cabildo Eclesiástico, los del ayuntamiento, todos los prelados regulares también están de acuerdo, los funcionarios públicos, prácticamente toda la gente que funcionaba en la corona, ¿verdad? Están de acuerdo con la independencia en América Central. Eso es lo que dice la primera página. En la siguiente página prácticamente habla un poquito de que es deseo del pueblo y voluntad general del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Separarse, independizarse del gobierno español. Manda en el numeral 1 que circulen las cartas y copias, ¿verdad? Para facilitar obviamente también el nombramiento de diputados en el numeral 2. Habla del número de diputados debe ser en proporción de acuerdo a cada 15.000 individuos, sin excluir la ciudadanía. Esto nunca se cumple porque en realidad los que van a firmar en la segunda acta de independencia absoluta no aparecerán varios diputados de Honduras, solamente aparece uno, ¿verdad? Y en esta acta específicamente los diputados que van a votar, que van a firmar al final, ni siquiera son, no aparece ni uno tan solo de Honduras, con excepción del que escribe obviamente el acta. Pero de ahí todos los demás son de Guatemala y El Salvador. Ellos son los que prácticamente toman las decisiones. Ahí habla de las juntas electorales de la provincia, habla de la gravedad y urgencia de servir a elecciones y de mandar a llamar en 1822 a la capital a los diferentes diputados para elegir nuevamente lo que sería la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que debe hacerse obviamente con que todos los que tengan prácticamente cargos de la colonia lo sigan ejerciendo mientras tanto, ¿verdad? Que siga funcionando la ley para que se mantenga todo de manera justa y benéfica. Habla al final de aquí algunos nombramientos específicos para poder servir como parte de la Junta Provisional, en el numeral 7. En el numeral 8 prácticamente habla de que esta Junta se va a encargar de todos los asuntos económicos y gubernamentales. En la 9 habla de la religión católica. Miren, dice que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los sucesivos se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndoles en sus personas y propiedades, porque claramente la iglesia se puso de lado también de los independentistas. Se habla también de que todos los miembros de las comunidades religiosas sirvan
para mantener la paz, la concordia, para que lleven la fraternidad a a todas las personas, de tal manera que el sentimiento de independencia no se vaya a confundir con levantamientos y apasionamientos innecesarios. ¿Verdad? No hay necesidad de, alterarse por esta independencia porque no hay ningún enemigo. No hay ningún enemigo, ya que todo el mundo está de acuerdo. En el numeral 11 hablan del ayuntamiento, prácticamente de conservar el orden y la tranquilidad. En el 12 habla de los sentimientos generales del pueblo, que es necesario obviamente que presten atención a lo que el señor alcalde establezca en cada uno de los pueblos, seguramente de independencia, la fidelidad del gobierno, etcétera. Luego habla un poquito de los prelados regulares, las comunidades religiosas y todos los que han prestado juramento, pues que claramente sirvan en sus respectivas guarniciones y que el jefe político, de acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento, ¿verdad?, pueda disponer la solemnidad y señalar el día en el que el pueblo pueda hacer la proclamación y juramento expresado de la independencia. Y al final, pues van a aparecer las últimas mandatos de mandar imprimir, de mandar el acta de manifiesto a todo, que circule por todos los lugares, específicamente los ayuntamientos, que son prácticamente como las alcaldías, ¿verdad? Que se cante el día en que designe el jefe político una misa, ¿verdad? Solemne de gracias, prácticamente hasta los actos religiosos promueven aquí. Y al final aparecen las firmas de los que están obviamente en la sala del Palacio Nacional de Guatemala, que están ahí las firmas de cada uno de ellos. Después se van a comunicar y al final aparece pues por qué vale, ¿verdad?, esta acta de independencia. Así, de manera general, para no leerlo todo, por lo menos para señalar algunos detalles del acta misma. Algunos detalles importantes del acta, a manera de síntesis, lo que podemos constatar con solo leer el acta. Lo primero que notamos es que es una independencia prácticamente de los grupos de poder. No es una independencia del pueblo indígena. Ahora, si teníamos quizás eso en mente de que la independencia es que los pueblos indígenas se alzaron contra el español, colaboraron, pero no fueron ellos los artífices intelectuales de la misma. Segundo, pues no hay participación popular, ¿verdad? De hecho, los que van a estar ahí en el palacio no es el pueblo, sino prácticamente los representantes de diferentes cámaras. Los que estaban como comisionados, los que estaban de repente como auditores, ¿verdad? Como el caso de Valle, que era auditor de guerra. Están ahí participando de esa reunión. Es una revolución, por tanto, de arriba hacia abajo, ¿verdad? De los puestos de gobierno hacia el pueblo. Se asegura transmitir el poder de mano a mano, ¿verdad? Prácticamente dicen algunos, para seguir explotando el pueblo. Sin embargo, creo que esta es aunque aparece en la síntesis del acta, quiero hacer notar que no siempre fue así, ¿verdad? No se puede decir que realmente ellos intentaran mantener la explotación del pueblo como tal. Se nota claramente que incluso van a dar libertad. Cuando uno lee el acta completa, uno nota, por ejemplo, aquí en este numeral específicamente, ya les digo, en el numeral am, mm, se habla un poquito de la libertad del pueblo, de los descendientes del pueblo africano, ya les digo exactamente dónde está. Aquí está, en el numeral 3 dice que el número de diputados sea en proporción de uno por cada 15.000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. O sea, no podemos pensar que realmente están pensando en explotar al pueblo, si más bien están dando libertad a los esclavos. Les están reconociendo como ciudadanos, ¿verdad? Muy diferente a lo que pasó en Estados Unidos, pero aquí en América, por lo menos en Centroamérica, se les da libertad y participación política, ¿verdad? Para poder incluso salir como electos diputados a los descendientes de África. Entonces, es claro que no es tan así lo que dice este numeral número 4, ¿verdad? No se altera el sistema legal, eso sí, claramente está mandando que las leyes sigan funcionando como tal, para que no vaya a haber un desorden. ¿Se da a conocer la falta de madurez política y administrativa? Sí. De hecho, no evaluaron toda la parte del territorio. Ese error de no contar con la parte estadística la van a corregir en la siguiente acta, en la de 1823. Es decir, aquí no habían considerado ni cuántos ayuntamientos habían, ni cuántos diputados ya existen, ni tampoco, ¿cómo se llama?, cuál es la extensión del territorio. Todo eso no lo habían considerado, ni tampoco la situación económica, ¿verdad? Aún así se arriesgan, ¿verdad?, a ir a la independencia. Y siete, se propicia el mantenimiento de la religión católica, también es una cosa que podemos notar, ¿verdad? Los hacen partícipes de firmar prácticamente eh, para dar fe a aquella acta de independencia. Además, les obligan, o mejor dicho, les exigen que también sean promotores de la concordia de los pueblos para evitar un levantamiento armado. Y pues prácticamente ellos son voceros también prácticamente de esta junta que se elige provisionalmente, ¿verdad? Para después llamar a las votaciones electorales.
Em, Dos aspectos que sí podemos notar en esta acta, que demuestran haber superado el sistema colonial. El primerito de ellos es que hay democracia representativa. Se llama a que cada ayuntamiento elija diputados, prácticamente para que representen. Por cada 15.000 ciudadanos debe haber un diputado. Eso implica que va a haber muchos representantes, ¿verdad? Pero como les digo, no habían considerado la cantidad de población que había. Para aquel momento quizá hablar de 15.000, un diputado por cada 15.000 eran demasiados diputados. Sin embargo, por lo que consta en la siguiente acta de independencia absoluta, no eran tantos tampoco, ¿verdad? Yo creo que no llegaban ni siquiera a unos 70 diputados, mucho menos, ¿verdad? En realidad. Y un segundo aspecto que podemos notar en la superación del pensamiento colonial es la libertad, que van a hablar de un gobierno sin discriminación de raza, ¿verdad? Donde prácticamente incluso hasta los negros van a tener, obviamente, oportunidad de participar políticamente. Y eso es algo que por lo menos, yo digo, es una, ¿cómo se puede decir? Es una secuela, ¿verdad? De la buena educación cristiana que quizá tuvieron los españoles. Y que claramente los criollos quieren superar eso aún más, quieren superar moralmente más. Si los españoles dieron libertad, los criollos van a dar, además de libertad, participación ciudadana a los que son descendientes de África. Bien, ¿quiénes firmaron el acta de independencia? Aquí para que veamos aquellas firmas que estaban un poco enredadas, para que sepamos quiénes son. Quiero afirmar que en la primera fuente, que es guatihistoria.com, del licenciado Fernando Molinedo, profesor de historia, él tiene las 7 páginas del acta de independencia. En la UDICRA, perdón, de la UNA, solamente hay 4 páginas. Le falta la de las firmas. Y el Archivo General de Guatemala, pues también existe una copia, ¿verdad? Que ahí tiene, apenas se logra ver un fragmento sin las últimas 2 firmas de los secretarios, al menos se logran ver algunas firmas muy legibles en realidad. Quiero mostrarles a partir de aquí, bueno, el día de mañana vamos a ver un poquito esta situación curiosa de quienes firman el acta y qué cargos tenían también a nivel de la colonia. Por ahora nos vamos a quedar aquí, nos vemos el día de mañana. Pasen una excelente tarde, no olviden colocar su marca al final, ¿verdad? De asistencia, no hay contraseña al final tampoco. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues nos vemos mañana. Feliz tarde a todos. Buenas tardes, Jay. Feliz tarde.